Bienvenidos a Reformados, donde la palabra de Dios es el centro. Ahora los dejo con mi papá. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Andrés Calle desde la ciudad de Orlando, Florida. Ya este es nuestro quinto episodio. Han sido 5 semanas de estar grabando estos podcasts. Y pues una bendición, como siempre, comunicarnos con ustedes, poder llegar hasta su casa. Yo no sé si estás donde quiera que estés, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí yo estoy prácticamente terminando mi día hoy y gracias al Señor pues ha sido un día muy bueno, muy positivo, una semana muy positiva, muy llena de Dios y esperando buenas noticias. Estamos ahí en unos planes y que en algún momento tal vez se los pueda comunicar, no sé, pero estamos haciendo algunos proyectos, algunas cosas. Esperemos en el Señor que se nos den y pues le estaré informando cuando se pueda. Hoy estamos, pues yo estaba pensando tocar un tema específico. Sin embargo, estaba a punto de comenzar este tema, pero preferí dejarlo para más adelante. El tema que tenía o que tengo ahora en la bolsa, porque no lo voy a tocar hoy, el tema era acerca de la elección y ya estaba casi todo terminado para poder hacer el tema hoy, pero lo voy a dejar tal vez para un episodio mucho más adelante, o tal vez cuando tenga un invitado para hacer como un pequeño preguntas y respuestas acerca de lo que significa la elección. Preguntas como ¿soy elegido por Dios? Preguntas como si soy elegido por Dios, entonces soy elegido para toda la vida. Si soy elegido por Dios, entonces Dios es el que elige quiénes han de ser salvos y quiénes no. Preguntas como esas, ¿no? Y lo tenía para hoy, pero como les digo, pues decidí dejarlo para más adelante. Tal vez para el próximo mes o de acá a 2 meses, no sé para cuándo, pero quisiera dedicarle un poquito más de tiempo a ese tema y, si es posible, tener una persona más aquí conmigo para poder tal vez traer más lucidez o más preguntas o traer más respuestas, que es lo que queremos prácticamente, más respuestas a lo que significa la elección del Señor. Y pues hoy decidí hacer el tema acerca de lo que es la sangre de Cristo. Ese es otro tema bastante importante. Creo que lo mencioné en el podcast pasado, pero es un tema que siempre me ha llamado la atención, producto de lo que hemos, del ambiente cultural, no es cultural, pero un ambiente evangélico en el cual nos movemos. Se menciona mucho acerca de la sangre de Cristo. Siempre me trajo a memoria muchas cosas, muchos ritos que hacían en mi país, y me parecía por algunos momentos que en la iglesia evangélica cristiana se practicaban ciertos ritos y el hecho de clamar a la sangre de Cristo para ciertas cosas. Hoy en día la iglesia, como dije desde el comienzo, creo que comenzamos estos podcasts, la iglesia evangélica se ha desviado muchísimo de lo que es la palabra del Señor, de lo que es el estudio de las Escrituras, de lo que es el centro de donde nace todo nuestro cristianismo prácticamente, que es la Biblia. La Biblia es el único testimonio que tenemos de parte del Señor, no hay otro. Todo lo demás pues tiene que ser basado en la Biblia para poder ser efectivo, para poder ser válido. Y la iglesia cristiana del día de hoy, sobre todo la hispanohablante, se ha desviado bastante de lo que es la centralidad de las Escrituras, y por eso es el hecho de este podcast, ¿no? Y creo que yo lo dejé bien en claro cuando comenzamos a hacer estos podcasts. Entonces este tema, este tópico de la sangre de Cristo, lo he escuchado en muchas iglesias. Ejemplo, hijo mío, que te vaya bien. Un hijo saliendo de la casa, ¿no? Que te vaya bien, que tengas un buen día y que la sangre de Cristo te cubra. O temas como que sí, es que me choqué, mamá, y vieras lo que me pasó, pero ay, qué bueno, hijo, y verdad, y la mamá responde toda contenta y le dice, la sangre de Cristo te cubrió. Cosas así, ¿no? O por ejemplo, que uno va a buscar un trabajo, que la sangre de Cristo esté contigo, la sangre de Cristo esté sobre mi casa, que la sangre de Cristo, y agarramos la sangre de Cristo para toda cosa. Y siempre me llamó la atención, ¿no? De que, ¿por qué esta invocación a la sangre de Cristo? Siempre me puse a pensar por qué la iglesia usa tanto esto, hasta para pelear contra el enemigo. Cuando estás lo que le llaman guerreando contra un espíritu malo, ¿no? Y la gente invoca la sangre de Cristo para poder
reprender o ahuyentar o como se le diga al espíritu malo y de una persona o a un demonio o al diablo mismo, que algunos creen que el diablo está en todas partes, en toda casa, en todo cuarto, y están ahuyentando, espantando el diablo a todo segundo con la sangre de Cristo. Entonces yo siempre tenía esa duda, ¿no? ¿La Biblia habla acerca de todo esto? ¿Será que la Biblia habla acerca de la sangre de Cristo para poder hacer todas las cosas que yo he mencionado? Y no lo tengo aquí porque no lo tengo, al menos no lo tengo a mano, pero yo pude sacar un pequeño, como diría yo, como una pequeña estudio de lo que es la sangre de Cristo. No tengo todas las cosas aquí a mano, pero hace más o menos como unos, diría yo, un año o algo así, hice un estudio acerca de eso y lo di en la iglesia. Lo di en nuestra iglesia, creo que fue como por abril o marzo del año pasado, del 2015, y lo di en nuestra iglesia, y lo que significaba la sangre de Cristo, ¿verdad? Lo que significaba la sangre derramada y lo que significa la sangre en la Biblia. Entonces primero me puse a buscar por qué es lo que usamos nosotros hoy en día, la sangre de Cristo, para hacer todas estas cosas que se usan naturalmente dentro de la iglesia. Y me encontré con una oración católica, y si quiere la puede buscar, está en varias partes en internet, que habla acerca de la sangre de Cristo. Y esta oración católica dice: gracias Señor por tu sangre, gracias Señor porque derramaste tu sangre en la cruz, algo así, ¿no? Y luego comienza a decir: y que la sangre de Cristo cubra nuestras casas, y que la sangre de Cristo cubra nuestra salud, y que la sangre de Cristo cubra nuestras finanzas, y móntele todo lo que usted necesite de parte de Dios y le pone la sangre de Cristo. Entonces yo dije, ¿de dónde los católicos sacaron estas cosas? Porque es el simbolismo de la sangre de Cristo, yo no lo encuentro en la Biblia. Es más, me acuerdo hace tal vez 2-3 años atrás, que estaba trabajando en la iglesia donde estaba antes, en New Jersey, y le pregunté a mi pastor, totalmente fuera de cualquier burla o de cualquier cosa: pastor, necesito que me explique en serio lo que significa la sangre de Cristo. Tratando de investigar un poquito más, y la conversación no se fue muy profunda. Me dijo, tal vez sea algún tipo de rutina que en la iglesia se metió, y la iglesia lo comenzó a tomar como parte de, ¿verdad? De su práctica, ¿no? Y tampoco me lo pude explicar así como ahora ya la tengo de claro. Luego le pregunté a un pastor que puso en Facebook algo de la sangre de Cristo, y le fui totalmente honesto, sin ninguna malicia, sin nada, porque quería hacer como un research, como un pequeño proyecto acerca de realmente qué significaba esto. Y le pregunto: pastor, vi que invocó la sangre de Cristo en su post, en lo que puso en su Facebook, ¿no? Y le escribí creo que como 20 líneas acerca de dónde sacó esto, por qué se invocaba. Bueno, nunca me respondió este pastor. Y pues cuando uno no obtiene respuestas más, se comienza a preguntar más, y la única fuente pues es la Biblia. Bueno, esto para comenzar, ya los aburrió como por 8 minutos, pero prácticamente quiero hoy día exponer un poquito lo que significa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo simboliza vida y expiación o remisión de pecados. Esa es la definición de lo que simboliza la sangre de Cristo dentro de lo que es la Biblia. Ahora, en algunos versículos la sangre simboliza el pacto de Dios con su pueblo. Y ahora existen otras definiciones para lo que es la sangre, como el lazo de parentesco. Por ejemplo, yo soy de la sangre de mi padre, de mi madre, o de mis abuelos, o cosas así. O simplemente la sangre, que es el fluido que corre por nuestras venas, ¿verdad? La sangre real, ¿verdad? Que corre por nuestras venas. Sin embargo, cuando hablamos de la sangre de Cristo, creo que debemos revisar el significado a través de la Biblia, lo que representa tanto en el Antiguo Testamento, así como el significado que Jesús vino a darle por medio de su muerte en la cruz. La sangre sí tiene poder, como muchos dicen, pero no tiene el poder para agarrar y darme un carro nuevo, o agarrar y cubrirme de que no me pase nada cuando salgo de mi casa, o que derramar sangre sobre no sé qué, sobre la puerta de mi casa para que ningún ladrón se meta. La sangre tiene poder, sí tiene poder, y ha sido derramada sobre todos los que han creído
en el Hijo de Dios Jesucristo. Pero la sangre, el único poder que tiene es para limpiarnos de toda culpa y maldad delante de Dios. Yo no encuentro otra definición en la Biblia que no sea esto. Ahora, hay muchos versículos en el Antiguo Testamento y solamente voy a mencionar por encima algunos porque no quiero pasarme a 40 minutos de podcast, pero sí me gustaría tocar algunos. En Éxodo 12, capítulo 5, verso 7 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Esto lo que simbolizaba era la huida de Egipto, y Dios le estaba indicando a ellos cómo tenían que poner la sangre sobre los lindeles, sobre las puertas de su casa, en los postes de su casa, para que cuando pase el Espíritu y matare a todos los niños, a todos los infantes que es esta maldición que vino sobre sobre Egipto, para que no los tocase a ellos. ¿Ok? Y el versículo 12-13 de Éxodo dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Era Dios mismo el que estaba castigando a Egipto. Era Dios mismo el que estaba pasando por ahí para herirles, pero era la sangre que estaba sobre la puerta los que lo cubría. No voy a ir al Nuevo Testamento todavía, pero quiero que comiences a pensar qué es lo que nos cubre hoy para que la muerte no nos toque. Y no estoy hablando de una muerte humana, sino una muerte completa para salvación, esa clase de muerte. ¿Ok? Vea lo que dice Éxodo capítulo 12, verso 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad en el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿De qué puerta habla? ¿De qué casa habla? ¿Cuál es nuestra seguridad como cristianos? Y eso yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, otro punto importante acerca de la sangre. Levítico 4, 5, 6 dice: el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Levítico 7:14 dice: y de toda ofrenda presentará una parte para ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Levítico 7:26 dice: además ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona sea cortada de entre su pueblo. ¿Qué simbolismo tenía todo esto? Porque no eran simplemente reglas, tenía que tener algún significado delante de Dios todo esto. ¿Qué era lo que tenía la sangre? Deuteronomio 12:23 dice: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Ahora quiero explicar una definición acerca de una palabra, la palabra expiación. La expiación es la remisión de un pecado por medio de un tercero, en el cual el culpable queda absuelto de su culpa por medio de alguien más. Y esto fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. Jesucristo nos expió por medio de la cruz del Calvario. Él fue el que murió en la cruz. Por medio de la cruz nos salvó, derramó su sangre. Ahora, ¿qué es lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la sangre? Dice Mateo 26:27, es un versículo bastante conocido. Dice: y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aleluya, y gloria a Dios por eso.
Juan 6:53 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebieis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Esto no lo estoy inventando yo, esto es lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos dice de que es la sangre del Cordero por la cual tenemos parte junto con Jesucristo. Es la sangre de Él. ¿Qué es lo que dicen las cartas? Las cartas de Pablo. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es algo sumamente importante para el cristiano. La sangre del Cristo significa la sangre del Cordero inmolado, perfecto en la cruz. Dice Colosenses 1:13-14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, cuando se hablaba en el Antiguo Testamento acerca de poner sangre en los postes de la casa, en las puertas de la casa, no se está diciendo de que ahora tú como cristiano tienes que agarrar sangre y comenzar a tirar en la puerta de tu casa para que esto suceda. No tienes que ni siquiera invocar la sangre en cada momento para poder estar diciéndole al Señor que te cubra de cosas que no quieres que te pasen humanas, ni siquiera cosas espirituales. Sí, ni siquiera espiritual, pero aquí estamos hablando del propósito de la sangre, la cual es un propósito poderoso en el Señor. Poderosísimo. Y esto es para el perdón de nuestros pecados. Y si nos damos cuenta como cristianos, ¿por qué es que la iglesia hoy entonces usa la sangre? Y esa es la pregunta que yo me hago. Para tantísimas cosas. Para tantísimas cosas. Y aquí es donde mi corazón se mueve muchísimo. Y hablo como pastor, como predicador, como evangelista, como usted le quiera llamar. Pero si tú me estás escuchando, la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Eso quiere decir que cuando Dios viene para juzgar a vivos y a muertos, Él ve la sangre de Jesús sobre tu vida y pasa sobre ti y no te toca el espíritu de muerte. Eso quiere decir que la preciosa sangre de Jesús está sobre nosotros. Eso quiere decir de que no hay nada creado en este mundo que nos pueda tocar. No puede tocar nuestra alma porque estás cubierto con la sangre. Eso quiere decir tienes salvación eterna en el Señor. Y esto es lo más precioso. No te preocupes si tu casa le pasa algo. No te preocupes si sales y te chocas el carro. No te preocupes si saliste y te perdiste el trabajo. Hermanos, eso no es lo indispensable. Tenemos que pensar como piensa la Biblia, como piensa el Señor. Y lo que quiere el Señor de nosotros es que seamos libres realmente y que podamos ver que en Él tenemos todas las cosas. Y las tenemos. Las tenemos. Para siempre, para toda la vida tenemos al Señor con nosotros. Eso debería ser más que suficiente para poder alegrarnos cada día. Por último, y aquí termino este pequeño podcast porque no quiero hacerlo muy largo como les dije, pero Efesios 1, 5, 7, y este versículo es muy probable que lo voy a tocar cuando hable acerca de la elección. Pero Efesios 1, 5, 7 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aquí viene la parte importante, en quien tenemos redención por su sangre. Y redención significa de que Él pagó el precio por tus pecados, todos tus pecados, con su sangre. Todos tus pecados han sido redimidos. Hoy te puedes sentir la persona más afortunada del mundo,
la persona más contenta y más feliz del mundo, porque Dios ha decidido derramar su sangre por ti, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Yo no sé si a ti te pasa esto por la cabeza, pero a mí sí. Pero siempre se me pasa por la cabeza decirle a Dios una vez más: Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué te fijaste en mí? ¿Por qué decidiste morir por mí? Esta es la sangre del nuevo pacto. Hermanos, no hay necesidad de estar reclamando sangre. No hay necesidad de estar cubriendo por la sangre. Una vez le pregunté a alguien, le digo, ¿por qué mencionas tanto la sangre, que la sangre, la sangre? Me dice, yo no sé, pero funciona. Y no se trata acerca de que si funciona o no funciona. Hay alguna gente que cree que las cartas y leerse las cartas funcionan y no significa que estén bien. Hay alguna gente que cree que el horóscopo funciona y no significa que esté bien. No porque creas de que funciona, clamar a la sangre de Cristo para cubrirte en cualquier situación significa que sea lo que Dios y la Biblia enseñan. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la gracia y el amor sobre todos nosotros. Y como este es el 5º podcast, voy a sacar un tiempo, porque me gustaría sacar unos segundos simplemente para orar y pedirle a Dios que nos bendiga en este día, y donde quiera que estés, pues si estás en el carro manejando, pues no cierres los ojos, solamente ora. Pero si estás en tu casa, toma un tiempo y dale gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este hermoso día que nos das. Y quiero, Señor, darte gracias por cada persona que escucha este mensaje, porque creo que no es un mensaje mío, Señor, sino es tu mensaje, es tu amor el que se difunde, es tu gracia la que se extiende a todo mundo, Señor. Hoy pido, Señor, para que continúes estando con nosotros, fortalezcas nuestra vida, Señor, y nos impulses a seguirte cada día. No es fácil, mi Dios. Cada día trae su propio mal, como tú lo dices, pero de la misma manera sabemos que somos más que vencedores, Señor, por medio de aquel que nos amó, y ese eres tú, mi Señor. Así que de esta manera, Señor, te pido que estés con cada uno de nosotros, Señor, estés con mis amigos, hermanos, que están donde quieran escuchándome, Señor, y que podamos juntos, Señor, seguirte a ti únicamente, Jesús. Tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga, hermano, hermana, donde quiera que estés. Gracias por escucharme. Si puedes suscribirte al canal, si puedes suscribirte si estás en YouTube, suscríbete al canal. Si estás en tu podcast, en el iPhone, pues suscríbete a este canal y trata de seguirnos cada semana, seguirme cada semana. No prometo nada, pero espero para la próxima semana tener un invitado especial. Y si Dios lo permite, pues nos estamos viendo la otra semana. Que tengan una linda semana en el Señor. Pórtate bien y que Dios te bendiga.